Si te ha gustado este contenido, dale like a la campanita. Hay historias en la Biblia que no solamente fueron escritas para ser leídas, fueron escritas para despertar algo dentro del alma humana. Y una de ellas es la historia de Moisés. Porque Moisés no nació en un palacio. Nació en medio de una guerra espiritual. El faraón había dado una orden. Todo niño hebreo debía morir. El enemigo quería destruir una generación completa. Porque cuando el diablo sospecha que viene alguien con propósito, ataca desde el nacimiento. Escúchame bien. Hay personas aquí que desde pequeñas han pasado por rechazo, dolor, abandono, traición, y nunca entendieron por qué la vida fue tan dura con ustedes. Pero hoy Dios te dice, tu batalla comenzó temprano porque tu llamado es grande. Moisés fue un niño perseguido, antes de convertirse en libertador. Y su madre, llena de fe, lo colocó en una cesta sobre el río Nilo. ¡Qué imagen tan poderosa! Una madre soltando a su hijo, pero confiándolo en las manos de Dios. Porque hay momentos donde ya no puedes controlar nada. Y lo único que te queda es confiar. Y escucha esto, iglesia. La misma corriente que debía llevarlo a la muerte, lo llevó al palacio. ¡Aleluya! Porque cuando Dios pone la mano sobre alguien, ni las aguas, ni el sistema, ni el infierno, pueden detener el propósito. La hija del faraón encontró al niño. Y Moisés terminó creciendo dentro del mismo lugar que quería destruirlo. Mira cómo trabaja Dios. El enemigo quiso matarlo. Y terminó alimentándolo. Quisieron apagarlo. Y terminaron preparándolo. Porque Dios tiene la costumbre de usar los planes del enemigo como escalera para levantar a sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Pero Moisés creció con una lucha interna. Tenía ropa egipcia, pero corazón hebreo. Y hay gente escuchándome ahora mismo, que por fuera sonríe, pero por dentro siente que no pertenece a este mundo. Porque cuando Dios te llama, nada terrenal logra llenar el vacío del alma. Un día Moisés vio cómo golpeaban a un hebreo, y algo ardió dentro de él. Porque el llamado de Dios siempre despierta compasión por el dolor ajeno. Pero Moisés actuó impulsivamente. Mató al egipcio. Y tuvo que huir al desierto. Y aquí viene una de las partes más importantes de esta historia. El hombre que iba a liberar una nación terminó escondido en el desierto durante 40 años. 40 años. Cuidando ovejas. En silencio. Sin aplausos. Sin fama. Sin reconocimiento. Y muchos hubieran pensado: Moisés perdió su propósito. Pero no. Porque Dios no desperdicia los desiertos. Escúchame. Los desiertos de Dios no son castigo. Son entrenamiento. El desierto te rompe el orgullo. El desierto mata el ego. El desierto te enseña dependencia. El desierto te enseña a escuchar la voz de Dios. Hay personas aquí que sienten que llevan años estancadas. Pero el Señor te manda decir hoy: no estás perdido. Estás siendo preparado. Aleluya. Y un día, en medio del desierto, Moisés vio una zarza ardiendo. Fuego, pero que no se consumía. Porque cuando Dios quiere hablar, hasta el desierto se convierte en altar. Y desde el fuego, Dios le dijo: Moisés, Moisés. Iglesia, qué poderoso es saber que Dios te llama por tu nombre. No eres uno más. No eres un accidente. No eres un olvidado. El cielo sabe quién eres. Y Moisés respondió: heme aquí. Pero inmediatamente comenzaron las excusas. Señor, no puedo. Señor, no soy suficiente. Señor, no sé hablar. Ah.
Y aquí es donde muchos se identifican. Porque cuando Dios llama, la inseguridad humana tiembla. Pero Dios nunca llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. ¿Escuchaste eso? Dios no necesita perfección. Necesita disponibilidad. Y entonces Dios le dijo algo que atraviesa generaciones. Yo estaré contigo. Eso era todo. Porque cuando Dios está contigo, no importa quién esté contra ti. Moisés volvió a Egipto. No como príncipe, sino como enviado de Dios. Y comenzó la confrontación con Faraón. Deja ir a mi pueblo. Pero Faraón endureció el corazón. Y llegaron las plagas. El agua se convirtió en sangre. La tierra se llenó de oscuridad. Hubo muerte, dolor, juicio, porque nadie pelea contra Dios. Y sale victorioso. Y finalmente, el pueblo salió de Egipto. Más de 400 años de esclavitud. Terminaron en una sola noche. Una sola noche puede cambiarlo todo. Hay personas aquí que creen que ya no hay salida. Pero Dios está preparando tu noche de liberación. La noche donde se rompe la cadena. La noche donde termina el llanto. La noche donde comienza el milagro. Pero escucha esto. Cuando Israel salió, el faraón se arrepintió. Y comenzó la persecución. Y el pueblo quedó atrapado frente al Mar Rojo. Montañas alrededor. Ejército detrás. Mar delante. Humanamente. Era imposible. Y quizás así te sientes hoy. Atrapado. Sin salida. Sin fuerzas. Pero los escenarios imposibles son el escenario favorito de Dios. Moisés levantó la vara. Y el mar se abrió. El mar se abrió. No un poco. No simbólicamente. No emocionalmente. Se abrió. Porque el Dios de Moisés tiene poder para abrir caminos donde no existen. Y hoy vine a decirte algo proféticamente. El mismo Dios que abrió el mar, todavía sigue abriendo caminos. Puede abrir puertas donde todos dijeron no. Puede sanar lo que los médicos no pudieron sanar. Puede restaurar familias destruidas. Puede levantar al que está roto por dentro. Dios todavía hace milagros. Israel cruzó en seco. Pero el ejército egipcio murió en las aguas. Porque lo que persigue a un hijo de Dios termina ahogándose cuando Dios pelea por él. ¡Aleluya! Pero aún después de ver milagros, el pueblo se quejaba. Tenían el mar abierto en el pasado, pero miedo en el presente. Y así somos muchas veces. Dios nos libra, nos sana, nos bendice, y aún así dudamos. Pero Moisés seguía intercediendo por el pueblo. Subía montañas, oraba, ayunaba, buscaba el rostro de Dios. Porque un verdadero líder no solamente habla de Dios, camina con Dios. Y entonces llegó el momento más glorioso. Moisés subió al monte Sinaí. Y la gloria de Dios descendió. Truenos, fuego, nube, presencia. Y Dios entregó los mandamientos. Iglesia, la presencia de Dios era tan fuerte, que el rostro de Moisés brillaba. Brillaba, porque nadie entra verdaderamente en la presencia de Dios. Y sale igual. La presencia transforma. La presencia limpia. La presencia sana. La presencia rompe cadenas invisibles. Y aunque Moisés cometió errores, aunque tuvo momentos de debilidad, la Biblia dice algo poderoso. Nunca más se levantó profeta como Moisés, a quien Dios conocía cara a cara. Cara a cara. Ese es el verdadero éxito espiritual. No fama, no dinero, no reconocimiento humano, sino conocer a Dios íntimamente. Y hoy el Señor te pregunta, ¿qué estás haciendo con el llamado que puso dentro de ti? Porque quizás te has sentido pequeño como Moisés. Pero Dios sigue usando personas imperfectas para hacer cosas sobrenaturales.
Tal vez estás atravesando un desierto. Pero ese desierto no será tu tumba. Será tu escuela. Tal vez has llorado en silencio. Pero Dios ha escuchado cada lágrima. Y así como levantó a Moisés, también puede levantarte a ti. Porque el Dios de la Biblia sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alguien levante sus manos y adore al Rey de Gloria. Si te gustan estas historias y los relatos de la Biblia, compartan y denle like a este canal. Y escuchen esta historia, iglesia. Después de Moisés, Dios siguió levantando hombres imperfectos para hacer obras perfectas. Porque la Biblia no es la historia de hombres poderosos. Es la historia de un Dios poderoso usando hombres débiles. Y uno de esos hombres fue David. A iglesia, David no parecía rey. No caminaba como rey. No vestía como rey. Era un pastorcito olvidado en el campo. Mientras sus hermanos estaban delante del profeta. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, todos pensaban que el próximo rey sería el más fuerte, el más alto, el más preparado. Pero Dios dijo algo que sigue estremeciendo generaciones. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Porque mientras el mundo se impresiona con apariencias, Dios sigue buscando corazones. Y quizás la gente no ve valor en ti. Quizás te subestimaron. Quizás te hicieron sentir pequeño. Pero cuando Dios decide levantar a alguien, nadie puede detenerlo. David estaba en el campo, cuidando ovejas, peleando contra osos y leones, mientras nadie lo observaba. Porque antes de que Dios te use públicamente, te forma en secreto. Escucha esto. Las grandes batallas espirituales se ganan primero en la intimidad. Y mientras otros dormían, David adoraba. Mientras otros se distraían, David buscaba a Dios. Por eso los salmos no nacieron en un palacio. Nacieron en el silencio del campo. David aprendió a tocar el arpa. Y cada nota subía como adoración al cielo. Y hay algo poderoso en un hombre que adora a Dios de verdad. Porque la adoración no solamente cambia ambientes. Abre cielos. Aleluya. Y un día, apareció un gigante llamado Goliat. Más de 2 metros de altura. Armadura pesada. Voz aterradora. Y todo Israel estaba paralizado por el miedo. Escúchame, iglesia. El miedo hace que hasta los soldados olviden quién es Dios. Pero David llegó al campo. Y mientras todos veían un gigante, él veía una oportunidad para glorificar al Señor. Eso cambia todo. Porque la fe no ignora el problema. La fe mira el problema desde la perspectiva de Dios. David dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¡Qué palabras! Mientras otros temblaban, David ardía en fe. Y el rey Saúl quiso darle su armadura. Pero David no pudo usarla. Porque hay batallas que no se ganan con lo que funciona para otros. Se ganan con lo que Dios te entregó a ti. David tomó 5 piedras, una honda, y el nombre de Jehová. Eso era suficiente. Porque cuando Dios pelea contigo, una piedra vale más que 1000 espadas. Goliat se burló de David. Lo menospreció. Se rió de él. Y hay personas aquí que también han sido menospreciadas. Te dijeron: no puedes. No sirves. No llegarás lejos. Pero escucha esto proféticamente. La misma boca que se burló de ti verá el milagro que Dios hará contigo. Aleluya. David corrió hacia el gigante. Corrió. No huyó. No dudó. No retrocedió. Porque cuando un hombre sabe que Dios está con él, el miedo pierde poder. Lanzó la piedra. Y el gigante cayó. Cayó. El problema que tenía aterrorizando a toda una nación fue derribado por alguien que confiaba en Dios. Iglesia, los gigantes sí caen. La depresión cae. La ansiedad cae. La pobreza cae. Las cadenas espirituales caen. Cuando Dios levanta a alguien, ningún gigante permanece en pie. Pero escucha esto.
La victoria de David no terminó la guerra. Porque después de derrotar gigantes externos, tuvo que enfrentar gigantes internos. Saúl comenzó a tener celos de él. Intentó matarlo. Lo persiguió durante años. David pasó de héroe a fugitivo. Y aquí hay una lección poderosa. No todos celebrarán el propósito de Dios sobre tu vida. Hay gente que te aplaudirá mientras seas pequeño, pero se incomodará cuando comiences a crecer. Y aún así, David no tocó al ungido de Dios. Tuvo oportunidades de matar a Saúl, pero decidió honrar a Dios antes que vengarse. Eso es madurez espiritual. Porque cualquiera puede atacar, pero pocos saben esperar el tiempo de Dios. Y después del proceso, después del dolor, después del desierto, David finalmente fue coronado rey. ¡Aleluya! Pero ¿sabes qué fue lo más poderoso de David? No fue su corona. No fue su ejército. No fue su fama. Fue que aun siendo rey, seguía teniendo hambre de Dios. Porque hay personas que cuando Dios las bendice, se olvidan de él. Pero David seguía llorando en oración. Seguía adorando. Seguía buscando la presencia. Y aun cuando cayó en pecado, aun cuando cometió errores, su corazón volvió a Dios. Porque un verdadero hijo de Dios puede caer, pero no puede vivir lejos de la presencia del Padre. David lloró arrepentido. Ayunó. Se humilló. Y escribió palabras que todavía hoy sanan corazones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Qué poderoso! Porque Dios no está buscando perfección. Está buscando corazones rendidos. Y hoy el Señor te dice: así como estuve con Moisés, así como estuve con David, también estaré contigo. No importa cuántas veces hayas llorado. No importa cuántas veces hayas sentido miedo. No importa si el mundo te subestimó. Cuando Dios unge a alguien, hasta el infierno reconoce que hay propósito. ¡Aleluya! Así que no abandones tu llamado. No sueltes tu fe. No dejes de orar. Porque quizás hoy estás en el campo como David. O en el desierto como Moisés. Pero mañana podrías estar caminando en el milagro que Dios preparó para ti. Alguien adore a Cristo en este día. Mis hermanos queridos, déjenme decirle lo siguiente. Hay algo que el enemigo ha querido destruir silenciosamente en esta generación. La oración. Porque Satanás sabe algo. Una persona que ora es una persona peligrosa para el infierno. Escúchame bien. El enemigo no tiembla cuando compras cosas. No tiembla cuando aparentas fuerza. No tiembla cuando hablas bonito, pero el infierno sí tiembla cuando alguien se arrodilla de verdad delante de Dios. Porque la oración no es religión. La oración es conexión con el cielo. Y tristemente, muchos han convertido la oración en rutina, cuando en realidad debería ser un encuentro con el Dios vivo. Hay personas que oran rápido, sin sentir, sin creer, sin abrir realmente el corazón. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La oración verdadera nace del alma. Mira a Ana, una mujer rota, humillada, llorando en silencio delante del altar. Mientras otros solamente observaban, Ana derramaba el corazón delante de Dios. Y la Biblia dice que movía sus labios, pero no salían palabras. A iglesia. Porque hay dolores tan profundos que ni siquiera pueden explicarse con palabras humanas. Y aún así, Dios entendió cada lágrima. Porque el cielo escucha incluso las oraciones que nadie más comprende. Ana no estaba haciendo espectáculo. No estaba intentando impresionar a nadie. Ella estaba desesperada por Dios. Y cuando una oración sale desde la desesperación del alma, el cielo se mueve. ¡Aleluya! Dios le entregó a Samuel, el hijo que tanto había pedido. Porque hay respuestas que solamente llegan después de noches enteras de oración.
Pero escucha esto. No solamente debemos aprender a orar. También debemos aprender cómo mirar la Biblia. Porque mucha gente abre la Biblia. Pero pocos dejan que la Biblia los abra a ellos. Escucha esa frase. La Biblia no es solamente un libro para leer. Es un espejo espiritual. Hay personas que buscan información. Cuando Dios quiere transformación. La Biblia no fue escrita para entretenerte. Fue escrita para cambiarte. Cada página tiene vida. Cada versículo tiene poder. Cada palabra tiene autoridad eterna. Y hoy vivimos en tiempos donde muchos escuchan motivación. Pero pocos quieren confrontación espiritual. Porque la palabra de Dios no solamente consuela. También corrige. No solamente abraza. También rompe cadenas. No solamente promete bendiciones. También llama al arrepentimiento. ¡Aleluya! Mira a Daniel. Un hombre rodeado de idolatría. De corrupción. De pecado. Pero Daniel tenía algo diferente. Disciplina espiritual. La Biblia dice que oraba 3 veces al día. 3 veces. Y no dejó de hacerlo. Ni siquiera cuando amenazaron con matarlo. Iglesia. Esa es la clase de fe que mueve el corazón de Dios. Una fe que permanece firme aún bajo presión. Porque cualquiera ora cuando todo está bien. Pero el verdadero creyente sigue orando incluso cuando todo se derrumba. Y Daniel fue lanzado al foso de los leones. Imagínate esa escena. Oscuridad. Rugidos. Muerte alrededor. Pero mientras los leones abrían la boca, Dios cerraba sus mandíbulas. ¡Aleluya! Porque cuando Dios guarda a alguien, ni los leones pueden tocarlo. Y hoy hay personas aquí, rodeadas de leones. Leones de ansiedad. Leones de miedo. Leones de problemas económicos. Leones de tristeza. Pero el mismo Dios que protegió a Daniel, todavía sigue cerrando bocas de leones. Gloria a Dios. Y mira a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo. Aún así, oraba constantemente. Subía montañas para orar. Pasaba madrugadas hablando con el Padre. Buscaba lugares solitarios para tener intimidad con Dios. Y si Jesús necesitaba oración, ¿cuánto más nosotros? Escucha esto, Iglesia. La oración era la fuente de poder de Cristo. Antes de los milagros. Oraba. Antes de escoger discípulos. Oraba. Antes de enfrentar la cruz. Oró con lágrimas. En Getsemaní. Jesús cayó rostro en tierra. Y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué oración tan poderosa! Porque la verdadera oración no busca manipular a Dios. Busca alinearnos con su voluntad. Y muchas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, cuando el propósito de la oración es que nosotros aprendamos a caminar en la voluntad de Él. ¡Aleluya! Hay personas que solamente buscan a Dios cuando necesitan algo. Pero la oración madura no busca solamente bendiciones. Busca presencia. Porque llega un punto espiritual, donde el alma entiende que tener a Dios vale más que cualquier milagro. David entendía eso. Por eso decía: una cosa he demandado a Jehová, y ésta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David no estaba enamorado solamente de los milagros. Estaba enamorado de la presencia. Y ahí está el problema de esta generación. Muchos quieren la mano de Dios. Pero no quieren el corazón de Dios. Quieren bendiciones. Pero no obediencia. Quieren promesas. Pero no compromiso. Y aún así, Dios sigue llamando personas. Sigue buscando hombres y mujeres que abran la Biblia.
no por costumbre, sino con hambre espiritual. Porque la Biblia no debe leerse con orgullo. Debe leerse con humildad. Cada vez que abras la palabra, hazlo diciendo: Señor, háblame, corrígeme, enséñame, rompe lo que tengas que romper dentro de mí. Porque una sola palabra de Dios puede cambiar una vida entera. Una sola palabra. Una palabra levantó a Lázaro de la tumba. Una palabra calmó el mar. Una palabra expulsó demonios. Una palabra sanó enfermos. La palabra de Dios sigue teniendo poder. Y el enemigo hará todo lo posible para mantenerte distraído, ocupado, cansado, sin tiempo para orar. Porque él sabe que una persona sin oración es débil espiritualmente. Pero una persona que ora, discierne, resiste, se fortalece, ve milagros, camina con autoridad espiritual. Aleluya. Iglesia. La oración cambia ambientes. Hay casas donde todo era pelea. Hasta que alguien comenzó a orar. Hay corazones endurecidos, que fueron transformados por la oración de una madre.